haber convencido, persuadido a la opinión pública de que esta es una mala solución y que finalmente termina afectando a los propios trabajadores. Yo creo que ahí hay un error. Hay un segundo error en no ser capaz de alinear, en el buen sentido de la palabra, a los propios partidarios tras esa posición. Y por último, yo concuerdo que debería haber anticipado quizás bastante las fórmulas de solución hacia la clase media, que objetivamente se han demorado en llegar. Yo creo que ahí hay una sumatoria de 3 errores que en parte justifica o explica el mal resultado del día de ayer. Senador Girardi, ¿qué le podría decir al senador Alamán que dice que esto es un error? Mira, yo pienso que esto uno tiene que ver las causas de por qué suceden situaciones como es y por qué estas se transforman en medidas que yo creo que ponerla en el contexto que señalaban ustedes, que estamos, no es un momento normal, estamos en una situación de absoluta excepcionalidad, de catástrofe, y yo creo que esto se debe a los absolutos errores que ha venido cometiendo el gobierno respecto a su estrategia para enfrentar el COVID inicialmente, donde no hicieron lo que tenían que hacer, hicieron todo lo contrario, no hicieron trazabilidad, no cuarentenaron adecuadamente y tuvieron que cambiar al ministro, y esa estrategia totalmente fracasada nos hizo perder 2 meses y medio. Y esto es como un incendio de un bosque, si tú no lo atajas al principio, después muy difícil, es como una bola de nieve. Pero preguntémonos algo, ¿por qué estamos en julio tomando decisiones que se debieran haber tomado en marzo? Sí, ese es el problema. Este es un gobierno que ha actuado no solamente con errores, sino con negligencia. Estas decisiones se debieran haber tomado de apoyar con estos ingresos familiares de emergencia a los sectores más vulnerables, ya la clase media, se debieran haber tomado en marzo. Por eso ha costado tanto hacer los aislamientos, las cuarentenas en las casas, tanto de los contactos como de las personas que son COVID positivas, porque no se puede cuarentenar a alguien que no tiene ingreso, que no puede comer, que no se puede calefaccionar en estos tiempos, que no tiene dinero para comprar el gas. Entonces tenemos un gobierno totalmente negligente que a última hora toma medidas que se debieran haber tomado antes, y como no se toman medidas, yo creo que finalmente aquellas que optan los parlamentarios, en este caso los diputados, fue por medidas extremas. Y evidentemente esto tiene que ver con que las propuestas del gobierno para la clase media son endeudar a la clase media. Una clase media que ya está endeudada, que ya no puede pagar sus cuentas, que ya no puede pagar el colegio, donde hay 360.000 personas que tienen deuda CAE. En vez de resolver esos problemas, en vez de buscar la manera de entregar recursos directos, quieren seguir acogotando a la clase media hasta que esta clase media quede totalmente incapacitada. Piensen, Montserrat, una última cosa. Se aprobó en la Cámara de Diputados y en el Senado, por mayoría, un proyecto de ley para impedir los cortes de agua, de luz, de gas, de telefonía, de internet. Se aprobó. El gobierno, en vez de defender a la clase media y a los sectores más vulnerables, hoy día, ¿qué es lo que está haciendo? Está defendiendo a las empresas y quiere enviar un veto para impedir que una ley que fue aprobada democráticamente. Entonces, ¿a quién defiende este gobierno? Está defendiendo los intereses de la AFP, de una industria mañosa, de una industria que tiene utilidades de 25% sobre capital, que no tiene en ninguna parte del mundo, usando los dineros a la gente, que le cobra cerca del 14-15% del dinero de las personas, se los cobran comisiones todos los meses, y la gente no puede sacar 10% cuando las AFP se llevan cerca del 15% para su bolsillo de lo que la gente trabaja y cotiza, y no tienen ningún riesgo, y usted pierde en la bolsa, pierde su fondo, y ellos siguen ganando dinero. Mire, ¿hasta cuándo? O sea, además, tú sabes que la media de lo que las personas obtuvieron entre el año 2008 y 2019 cuando se pensionaron fue cerca de 130.000 pesos. Es marginal. O sea, yo creo que hoy día hay que resolver estos problemas, y ¿sabe qué? Tenemos que cambiar este sistema que de verdad es un atentado a las personas, es una vergüenza que la jubilación quede en manos del mercado, quede en manos de una empresa que lo único que busca es tener sus utilidades, y yo pienso que esto nos va a obligar a tener un sistema solidario mixto como en todas partes del mundo, que sea decente, y tendremos que resolver el problema de las pensiones también, porque aquí, cuidado, hay algunos que parece que quieren validar este sistema como un sistema maravilloso, cuando este es el peor sistema del mundo en materia
de pensiones porque deja las pensiones sometidas a los vaivenes del mercado. Sí, es que quería preguntarle... En marzo se perdieron 50 millones de dólares. Perdón, senador Girardi, antes de darle... Quería preguntarle, a ver, uno de los argumentos de quienes se oponen, que es un argumento técnico que ni siquiera lo han dicho los políticos de gobierno, es que si esto ocurre, si se rescata el 10%, nuevamente la rentabilidad de los fondos caería y la gente perdería plata nuevamente. Eso sí, en un mes más, porque yo creo que esto se va a demorar, si en un mes más se lograra aprobar y esto fuera reforma constitucional y comenzara el rescate, ¿la gente, los cotizantes perderían nuevamente plata de sus cuentas? A ver, Montserrat, no cabe ninguna duda. No, es que se lo pregunto. Senador Alamán, un segundo. Se lo estoy preguntando a Girardi, que está a favor, y después... Sí. Perdón. Senador Girardi. No, yo sigo solo en marzo los fondos perdieron 50.000 millones de dólares. Solo en marzo. Entonces yo creo que esto tiene que también hacerse de una manera lo más progresiva posible. Hay que reflexionar cómo se va a implementar, pero lo que está detrás de esto es que hoy día, con el sistema de pensiones que las personas tienen, las personas están condenadas a la pobreza, están condenadas a la miseria, mientras aquí los grupos económicos de este país se favorecen de este sistema de pensiones, y mientras esta industria de AFP tiene utilidades millonarias a expensas de la gente. Sí, pero contésteme la pregunta de la hora. 2020, la gente depende cómo se haga, parte del ya, el descontento hoy día es que se perdieron fondos. ¿Se podrían perder nuevamente? Bueno, eso habrá que analizarlo, pero no vas a vender tú todas las acciones que están en un mismo lugar. Seguramente tienes portafolios que son lo suficientemente diversificados para que lo que tú señalas no se produzca. Bueno, yo creo que son temas que van a haber que ver, pero yo digo, cuidado, esto no es algo que uno hubiera querido hacer desde el inicio. Estos son medidas extremas, consecuencia de la irresponsabilidad, negligencia, de la incapacidad de un gobierno de resolver los problemas, que deja al final el último ratio, que te deja al final el último tipo de soluciones que son desesperadas. Pero ¿qué pasa con la gente que no puede comer hoy día? Con la gente que hoy día no se puede calefaccionar, con la gente que hoy día está en condiciones de ahogo, de condiciones de sufrimiento, de desesperanza, que ha perdido todo, que tenían un pequeño emprendimiento y ya no lo tienen. O sea, también hay que pensar en la urgencia de hoy, y después como país tendremos que ir a resolver los problemas de cómo se mejora, no solamente cómo se tapa este hoyo de ahora, sino cómo se mejora un sistema de pensiones decente, digno, solidario, para que los chilenos no estén condenados a la miseria. La tasa de reemplazo a la AFP es del 20% hoy día. Eso no existe en ninguna parte del mundo. De verdad es un atentado a la dignidad de las personas, el sistema que tenemos. ¿Vamos a perder plata los chilenos, senador Alamán, con esto o no? Por supuesto. Mire, dos cosas. Primero, contestar derechamente su pregunta. Por supuesto que sí, es absolutamente obvio. Fíjese que Guido desconoce un elemento fundamental del proyecto, que está tan contento él con que se haya aprobado. Ese proyecto dice que las administradoras tienen que, en el plazo de 10 días, entregar el 50% de la plata que va a ser retirada, y el resto en los próximos 30 días. Eso, desde el punto de vista financiero, es una simple aberración. Es como si todo el mundo, por ejemplo, saliera al mismo tiempo a vender su auto usado para comprar uno nuevo. Obviamente que los precios van a bajar. Aquí van a bajar los precios de las acciones, van a bajar los precios de los papeles, van a bajar los precios de las inversiones, y en consecuencia esto va a perjudicar no solamente a aquellos que quiere beneficiar, sino a todas las otras personas que, en definitiva, no quieran utilizar este beneficio. Pero, Monse, yo creo que hay otra cosa que es mucho más de fondo, quizás, a partir de lo que ha dicho el senador Girardi. Bueno, mire, toda una diatriba que ya la conocemos, pero está llena de inexactitudes. Cuando dice, por ejemplo, que las AFP cobran 15% de comisión, si eso es completamente falso, no, eso no es así. Cuando dice que el 20%, porque la tasa de reemplazo es el 20%, ¿por qué no dicen que la tasa de reemplazo en quienes cotizan lo que se debe cotizar, que son 30 años, es del 70%? Entonces aquí vamos a otro tema mucho más de fondo. Fíjese, Montserrat, que nunca hasta ahora la nueva mayoría había sostenido que había que reemplazar el sistema, sino que todos coincidíamos en que necesitaba mejoras para que en definitiva se perfeccionara.
Hoy estamos hablando de una cosa completamente distinta, instalar un sistema de reparto que es completamente insostenible y que hay que decirle a la gente las cosas. Para poder instalar un sistema de reparto, la única posibilidad de darle viabilidad financiera a ese sistema de reparto es simplemente expropiando o recurriendo a los fondos que tienen los trabajadores en sus cuentas individuales. Entonces, mire, yo no tengo ningún problema en discutir todos los temas. En cuanto a su primera pregunta, la respuesta es clarísima. Va a perjudicar a todos los trabajadores porque obviamente las inversiones van a bajar. Y en cuanto al tema de fondo que hay detrás, bueno, aquí hay dos opciones. Hay algunos que están planteando volver a un sistema de reparto, que todos han coincidido desde el punto de vista técnico que no tiene viabilidad, y los que pensamos que sí se puede reformar el sistema actual. Senadora Alamán, la AFP han perdido mucha plata el último tiempo precisamente por situaciones como las que usted dice, ¿no? Por esta pandemia, porque hay empresas donde se había invertido que no les ha ido bien. Se habla en marzo, entre febrero y marzo, cerca de 60.000 millones. Ahora perdería plata a lo mejor el sistema por entregarle un beneficio a los trabajadores. Si la AFP siempre han perdido plata porque la bolsa o porque el mercado financiero es una ruleta, ¿por qué ahora es tan malo si se pierde plata por entregarle un beneficio a los trabajadores? Pero ¿cómo? Pero Julio César, no entiendo. Si ¿Se lo explico de nuevo? ¿Se lo explico de nuevo? No, lo que le planteo yo es que la AFP en los últimos 2 meses ha perdido casi 60.000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque el mercado financiero ha estado volátil y se ha invertido mal. ¿Por qué ahora, no es cierto, se dice con tanta fuerza que se podría perder más dinero, si siempre han perdido, no es cierto, por entregar un beneficio a la gente? Se han perdido plata sin entregarle beneficio a las personas. Ahora que se le va a entregar un beneficio, se puede perder plata. Pero, Julio César, pero si ya perdemos plata, mire, si ya perdemos plata porque bajan en definitiva los fondos, bueno, no perdamos plata por segunda vez. O sea, si los fondos bajan... O sea, se puede perder, su lógica es que se puede perder plata por la volatilidad del mercado, pero no se puede perder un poco de plata por entregarle un beneficio a las personas. ¿Esa es la lógica? No, el argumento es el siguiente. Si se pierde plata por una razón, no hagamos perder plata por otra razón, afectando finalmente el resultado de la pensión. Porque mire, no hay nadie que sostenga que este retiro, en definitiva, sí, senador, va a pero favorecer las pensiones. Senador, no estamos hablando de la pensión, estamos hablando de un beneficio ahora en un caso de pandemia para la clase media. No, César, hablo del beneficio, no del final, digamos. Julio César, lo que ocurre es lo siguiente. Cuando usted señala que es un beneficio, yo lo que sostengo es que ese beneficio se puede obtener mucho mejor a través de un sistema de préstamos directos desde el Estado, que incluso podrán mejorarse, y no castigando la propia pensión. Ese es verdaderamente mi argumento. Mi argumento es ese. Preguntémosle eso al diputado Mulet. El argumento